Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, les tocará el corazón. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar y demostrando que el cariño y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. ¿Adivinan de quiénes hablo? Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos adentremos en esta conmovedora historia, les pido que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo y emocionante todos los días, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos al grano. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel al rescate, el gesto de amor que salvó a Kerem Bürsin. Y vaya que es un título intrigante. Todos recordamos la química arrolladora que Hande y Kerem irradiaban en la pantalla durante la telenovela Sen Kalkam. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos hizo suspirar a todos. Éramos testigos de un amor de cuento de hadas, una conexión palpable que nos hacía creer en la magia. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Hace un tiempo, la noticia de su separación nos tomó por sorpresa. Los rumores sobre las causas de su ruptura fueron muchos y variados: diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que, a pesar de haber tomado caminos separados, Hande y Kerem han demostrado tener una madurez y un respeto mutuo admirables. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto de amor del que habla nuestro título. En las últimas semanas, Kerem Bürsin ha estado enfrentando un momento personal bastante complicado. No voy a entrar en detalles específicos para respetar su privacidad, pero digamos que se ha tratado de una situación que lo ha afectado emocionalmente y profesionalmente. Sabemos que la fama no es fácil de llevar y que la vida de las celebridades está llena de altibajos. Y en estos momentos difíciles, el apoyo de los seres queridos es fundamental. Aquí es donde Hande Erçel entra en escena como la heroína de esta historia. A pesar de que ya no son pareja, Hande se enteró de la situación de Kerem y no dudó ni un segundo en tenderle una mano. No se trató de un gesto grandilocuente ni de una declaración pública, sino de un acto de amor silencioso, discreto y sincero. Según fuentes cercanas a ambos actores, Hande se puso en contacto con Kerem para ofrecerle su apoyo incondicional. No solo eso, sino que también le brindó consejos y ánimos para superar este momento difícil. Se dice que Hande utilizó su propia experiencia en la industria del entretenimiento para ayudar a Kerem a manejar la situación y a mantenerse enfocado en sus proyectos profesionales. Pero, ¿qué tipo de consejos pudo haberle dado Hande? Recordemos que Hande ha tenido su propia cuota de desafíos y controversias a lo largo de su carrera. Ha sido objeto de críticas, comentarios malintencionados y rumores infundados. Sin embargo, siempre ha sabido mantener la calma y la compostura, demostrando una gran fortaleza mental. A menudo, la prensa ha intentado confrontarla con comparaciones injustas con otras actrices, cuestionando su talento y su imagen. Además, su vida personal ha sido objeto de un escrutinio constante, con especulaciones sobre sus relaciones y decisiones personales. Sin embargo, Hande ha demostrado una admirable capacidad para mantenerse fiel a sí misma y no dejarse afectar por el ruido externo. Es probable que Hande haya compartido con Kerem algunas de las estrategias que ella misma ha utilizado para lidiar con la presión mediática y las críticas. Quizás le haya recordado la importancia de rodearse de personas positivas y de confiar en su talento. O tal vez simplemente le haya ofrecido un oído atento y un hombro en el que apoyarse. A veces el simple hecho de saber que alguien te entiende y te apoya puede ser suficiente para superar un momento difícil. Hande, con su empatía y su comprensión, ha podido ofrecerle a Kerem el espacio seguro que necesitaba para procesar sus emociones y encontrar la fuerza para seguir adelante. Lo más importante de todo es que Hande le demostró a Kerem que no estaba solo. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras, Hande demostró que el verdadero amor y la verdadera amistad pueden perdurar más allá de las etiquetas y las circunstancias. Esta no es la primera vez que vemos gestos de apoyo entre celebridades turcas que han terminado sus relaciones. El medio es pequeño y las presiones son enormes, por lo que la comprensión mutua es crucial. Muchos recuerdan el apoyo que Beren Saat le brindó a su exnovio, cuando él también enfrentó un momento de salud delicado. Estas acciones demuestran que, a pesar de la fama y la fortuna, al final del día,
lo que realmente importa son las conexiones humanas y la capacidad de apoyarnos mutuamente. Este gesto de Ande no solo habla de su gran corazón, sino también de su madurez emocional y de su capacidad para perdonar y seguir adelante. A pesar de que su relación con Kerem no funcionó como esperaban, Ande ha demostrado que el cariño y el respeto pueden seguir existiendo. Esto es algo que muchos de sus fans han aplaudido, viéndola como un ejemplo de cómo manejar una ruptura de manera civilizada y madura. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y enemistad, Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y cariño incluso después de haber tomado caminos separados. Y no solo eso, sino que este acto de bondad también ha tenido un impacto positivo en Kerem. Según fuentes cercanas al actor, el apoyo de Ande le ha dado fuerzas para enfrentar este momento difícil y para seguir adelante con sus proyectos. Se dice que Kerem está muy agradecido con Ande por su apoyo incondicional y que valora mucho su amistad. Kerem siempre ha sido conocido por su personalidad extrovertida y su energía contagiosa, pero incluso las personas más fuertes necesitan apoyo en momentos difíciles. El hecho de que Ande haya estado allí para él, a pesar de su pasado romántico, ha sido un gran consuelo y le ha dado la fuerza necesaria para superar este obstáculo. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre tiene que ser romántico. A veces el amor se manifiesta en forma de amistad, de apoyo, de comprensión y de empatía. Y en el caso de Ande y Kerem, este gesto de amor ha demostrado ser un verdadero salvavidas para Kerem. Este tipo de amor desinteresado es el que realmente perdura y el que define nuestras relaciones más significativas. Es el amor que nos impulsa a ser mejores personas y a apoyarnos mutuamente en los momentos de necesidad. Ahora bien, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué decimos que este gesto salvó a Kerem? Bueno, la respuesta es simple. En momentos de crisis, el apoyo emocional puede marcar la diferencia entre hundirse en la desesperación y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y en el caso de Kerem, el apoyo de Ande le ha dado la motivación y la confianza que necesitaba para superar este obstáculo. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, sentirse solo y aislado puede empeorar la situación. Saber que tienes a alguien que te apoya y te comprende puede ser la diferencia entre rendirte y seguir luchando. Además, este gesto de Ande también ha servido para cambiar la percepción que algunos tenían de su relación con Kerem. Después de su separación, muchos especularon sobre una posible enemistad entre ambos actores. Sin embargo, este acto de bondad ha demostrado que a pesar de las diferencias que puedan haber tenido, Ande y Kerem siguen teniendo un cariño y un respeto mutuo. Este tipo de madurez es admirable y demuestra que ambos actores son capaces de poner sus diferencias a un lado y priorizar el bienestar del otro. Y por supuesto, esta historia también ha tenido un impacto en los fans de Ande y Kerem. Muchos se han sentido conmovidos por este gesto de amor y han elogiado la madurez y la generosidad de Ande. Algunos incluso han expresado su esperanza de que Ande y Kerem puedan reconciliarse en el futuro. Aunque sinceramente eso es algo que solo ellos pueden decidir. La reacción de los fans ha sido abrumadoramente positiva, con miles de comentarios en las redes sociales elogiando a Ande por su generosidad y madurez. Muchos fans han expresado su admiración por la forma en que ambos actores han manejado su ruptura y han mantenido una relación de respeto y cariño. Lo que sí es cierto es que esta historia nos ha enseñado una valiosa lección, que el amor verdadero no se define por las etiquetas ni por las expectativas, sino por la capacidad de estar ahí para los demás, especialmente en los momentos difíciles. Y Ande Ercel ha demostrado ser una maestra en este arte. Esta lección es especialmente importante en un mundo donde las relaciones a menudo son vistas como transaccionales y superficiales. Ande y Kerem nos han recordado que el amor verdadero se basa en la empatía, la compasión y la voluntad de apoyarnos mutuamente sin importar las circunstancias. En resumen, la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin nos enseña que el amor y la amistad pueden trascender las relaciones románticas. El gesto de apoyo de Ande hacia Kerem en un momento difícil demuestra su madurez, generosidad y la fuerza de un vínculo que, aunque transformado, sigue siendo significativo. Ande no solo brindó consuelo y apoyo, sino que también ayudó a Kerem a encontrar la fuerza para superar la adversidad, reafirmando el poder de la empatía y la compasión en un mundo a menudo superficial. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de apoyarnos mutuamente en los momentos de dificultad. La fama y el éxito pueden ser engañosos, y a menudo ocultan las luchas personales que enfrentan las celebridades. Ande y Kerem nos han recordado que al final del día,
Todos somos humanos y necesitamos el apoyo de nuestros seres queridos para superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Y con esta conmovedora historia llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia. A veces, en medio de tanto drama y controversia en el mundo del espectáculo, es bueno encontrar historias que nos recuerden la importancia del amor, la amistad y la empatía. Esta historia nos ha dejado una sensación de esperanza y nos ha recordado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su participación y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir adelante y a brindarles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Les sorprendió el gesto de Hande? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Nos encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones sobre los temas que tratamos en nuestros vídeos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. En los próximos vídeos les traeremos las últimas noticias sobre sus actores y actrices favoritos, así como análisis y opiniones sobre las telenovelas más populares del momento. No se lo pueden perder. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias del mundo del espectáculo turco. Los quiero.